Bienvenidos a una cápsula más de Vivir en Libertad, donde estamos explorando cada uno de los capítulos y los autores que contribuyeron en el Manual Liberal recopilado por Antonella Martí. Hoy vamos a hablar del capítulo de uno de los grandes pensadores liberales latinoamericanos, específicamente cubano, Carlos Alberto Montaner, preso político de Fidel Castro, que logró escapar. Su autobiografía realmente compone una riquísima historia, no solo de su paso en Cuba previo a la Revolución Castrista, sino también de sus años en España y en Estados Unidos. De verdad que leer la vida de Carlos Alberto es entender los mismos errores por los que tropieza Latinoamérica una y otra vez. Autor de El Manual del Perfecto Idiota, El Regreso del Idiota Latinoamericano y Las Últimas Noticias del Idiota, Carlos Alberto Montaner ha contribuido con su labor periodística a entender por qué psicológica, económica y moralmente el comunismo no puede funcionar. Y dentro del Manual Liberal, pues escribió El liberalismo y sus verdaderos enemigos. Nos hace un repaso, Carlos Alberto, por toda la historia de la rebelión contra el Estado que el liberalismo siempre ha implicado. Y empieza contándonos que no existe un Estado posterior que uno pueda empezar a reclamar. Hace el paralelismo con una convención de la que él fue partícipe, donde líderes de África y personas de África le decían a los holandeses, es que en nuestro país el Estado ni siquiera existe como para poderse quejar por él. Haciendo Carlos Alberto aquí el análisis de que no existe un Estado previo, que el liberalismo no es una receta, sino que se va construyendo haciendo camino al andar, y que en el caso de los estados hay que entender que hay estados que hacen muchísimo de lo que no deberían hacer, como intervenir en la economía, ponerle límites a las libertades de los ciudadanos, y a la vez hacen muy poco de lo que sí deberían estar haciendo, como es preservando los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad privada. Dentro de esto, Carlos Alberto nos empieza a hablar de cuáles fueron los primeros chispazos de liberalismo que hubo en el mundo y nos lleva hasta Grecia con Zenón de Citia, quien por convicción empezó a darse cuenta que no se podía asignar ni reconocer derechos a las personas solo por la ciudad en la que habían nacido, que es lo que se conoce como ius soli, o por la fratía a la que se pertenecía, es decir, ius sanguinis, sino por el hecho de ser humano. Es desde ahí que viene esta concepción liberal de que todo individuo tiene derechos fundamentales independientemente de dónde nazca o de dónde sea su familia. Una religión, por lo tanto, que se proponía como universal, debía comenzar por rechazar el ius soli y el ius sanguinis para asignar los derechos humanos, pues es algo que le correspondía a todos. Otro chispazo es entender que la religión o incluso la ausencia de creencias, el trazado de las ciudades, el derecho y también la forma de hacer justicia, la organización política, nuestras querellas en toda esta, los deportes, la alimentación, la ropa, la mentalidad social, incluso percepciones y un largo etcétera, tienen más que ver con la sociedad civil que con lo que nos impongan los estados. Empieza también Carlos Alberto a hablarnos del comienzo del liberalismo. Ponerle límites a esa autoridad de los gobernantes fue una preocupación liberal tan pronto hubo personas que se arriesgaron a ello, y nos habla del Fuero de León en España desde 1017. Democracia, universalidad, racionalidad, ideas y actitudes que los liberales, sin ser llamados todavía con ese nombre, fueron acumulando con los años, cobrando vida propia en Europa, que se hizo presente en la llamada Ilustración. Hubo entonces revoluciones, contrarrevoluciones, de las que ya hemos hablado antes en estas cápsulas, como la Revolución Gloriosa de Inglaterra o la Revolución Estadounidense, que comenzó obviamente a darle vida a estas ideas, una declaración de independencia que, por cierto, serviría de modelo para los latinoamericanos. También en Francia, donde se derribaba la monarquía,
y ensayaron una revolución que desgraciadamente por su obsesión en la igualdad terminó con otro imperio que fue el de Napoleón. También nos habla Carlos Alberto de los liberales y Cádiz, la Constitución de Cádiz de 1812 que tuvo desgraciadamente una corta vida para España y este continente, fue la primera vez en la que se habló de la palabra liberal. Enfrentamientos entre serviles y liberales. Serviles que eran más conservadores y religiosos y liberales que se querían separar de ese imperialismo monárquico. Más adelante, por supuesto, el gran enemigo del liberalismo viene a ser el marxismo y cómo los diferentes intentos marxistas hicieron que los liberales de verdad se afianzaran más en estas ideas. Ahora, el daño mayor causado a la sociedad por los comunistas, nos dice Carlos Alberto, fue la penetración en los partidos de base obrera. La socialdemocracia alemana, por ejemplo, las previsiones de Marx y del propio Lasalle, la palabra socialismo, que a su vez es muy confusa, dado el alcance semántico que tiene. Es un término muy vago, supuestamente es un vocablo que quiere describir a una sociedad en el camino a convertirse a ser comunista. Y si de eso se trata, pues entonces todos los intentos que la humanidad ha visto son realmente intentos socialistas, no comunistas, pues el comunismo en su segunda etapa busca la aniquilación del Estado, del dinero y sobre todo de la propiedad privada. Más adelante, entonces, los enemigos del liberalismo van cayendo en el siglo XX, como hemos hablado, de los totalitarismos, del nazismo, y finalmente Carlos Alberto nos habla de los liberales, quienes suelen creer en el mercado, en las elecciones libres, incluso pueden tener el apoyo mayoritario de la sociedad, pero ser liberal no es solo ser anticomunista, es realmente abrazar todas las libertades. Y en honor a este gran cubano, Carlos Alberto Montaner, y a la rebelión que está pasando dentro de la isla de Cuba, pues recordarles que es un ejemplo, 62 años de una dictadura comunista y los efectos negativos que esta ha tenido en la sociedad, lo que actualmente está pasando hoy. Así que esto fue esta cápsula de Vivir en Libertad con Carlos Alberto Montaner. Nuevamente les recomiendo muchísimo la biografía de este gran liberal, donde van a encontrar reflejos y lecciones de lo que ha pasado básicamente en todos los países de Latinoamérica. El entender la historia de Cuba es entender la historia de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Guatemala, de todos los países que han fracasado una y otra vez con este modelo que suena maravilloso en la teoría, pero que es un desastre en la práctica. Yo soy Gloria Álvarez, nos vemos en la próxima cápsula de Vivir en Libertad.